Bueno, ahora sí, profesor José Agustín, muy muy buenos días. Buenos días. Ya, bueno, profesor, esta es una conversación como muy buen sábado y la verdad que yo agradezco de tu agenda. No te voy a tomar tanto tiempo quizás como la de la otra oportunidad. No sé qué pasa. Este es un curso pequeño, este no es un curso numeroso. Tenemos alrededor de 9, 10 estudiantes en planilla, pero yo tengo, digamos, en 9 activos, ¿no? Hay un estudiante que no, nunca se ha reportado, pero digamos ya eso no nos corresponde a nosotros, nos corresponde por Claro. supuesto a la dirección de escuela en este caso. Entonces es un curso pequeño, pero en lo particular, pese a la insistencia del día de hoy, solamente tengo 4 personas, me hacen falta 5, parece que están trabajando, entonces voy a hacer la insistencia del caso, pero como comprenderás, yo no puedo abusar ni tomar de tu tiempo, ya tenemos una agenda preestablecida y debemos darle alcance para también agradeciendo tu tiempo con tu familia, tu tiempo privado, un sábado y por supuesto dedicarme a mí una horita para que podamos absolver y poder también en el fondo cerrar la unidad en la cual estamos conversando sobre la estructura del derecho penal y que hace parte, por supuesto, estos dos bastiones, que es la teoría del delito, la teoría de la pena, en un tema muy puntual que es el iter criminis y que aplicándolo precisamente en la versión Colombia versus Chile, para que ellos tengan una suerte de parangón o rango comparativo y puedan evidenciar de que hay serias similitudes que van precisamente a aportarles en su proceso formativo. Yo te voy a presentar como lo habíamos hecho en la sesión anterior y reitero, esta charla es un poco más corta en atención a que es un sábado, tiempo tuyo, tiempo de tu familia y pretendo ello. Por lo demás, agradecerte porque definitivamente son espacios que se abren y yo voy a comenzar con lo que habíamos inducido en una sesión anterior. Voy a compartir la pantalla. Me gusta siempre darle alcance a las presentaciones. El profesor, junto con la Universidad San Buenaventura, nos colaboraron precisamente para la presentación de un tremendo flyer, como se le dice acá en Chile, y que claramente hace alusión a estas clases de orden internacional, clases espejo internacional, y que hoy por hoy José Agustín, el profesor José Agustín, catedrático en el área del derecho penal, nos va a compartir. Es abogado, graduado de la Universidad de Cartagena, Colombia, profesor bilingüe, especialista en Derecho Administrativo y con una maestría en Ciencias de la Educación. Claramente, José Agustín, tu experticia ha venido trazándose en el área o la experiencia con el ente acusador, con la Fiscalía General de la Nación, y que claramente hoy por hoy... no, esa ahí no tiene límite de monto. No ahí, tiene. Marcela, tenemos el Sí, no micrófono tiene abierto. límite de monto de depósito. Pero espérame, ¿cuál me dijo además que tenía? ¿La primera? Regálame un segundo, profesor. Cosas que pasan. Sí, Marcela, es tenemos el múltiple. micrófono abierto. Ya, Yasmina, pero ¿qué colabora. cuenta tiene? Yasmina, vamos a ver si yo la puedo silenciar. Ah, pero no tiene Vamos a cuenta, ver, no, pero vamos a no ver tiene si yo... ni cuenta corriente, ni cuenta vista, ni nada, po. No. Ah, Vamos a no, ver pues eso no es lo mismo, silenciar no allá. tiene cuenta, lo tiene como... Ahí yo creo que ya la silencié. Ya. Vale. Sí. Ahí sí la silencié. Bueno, mientras Marcela se conecta con nuestra clase, claramente, bueno, José, yo creo que estas cosas a ti te suceden. Todo el tiempo, No no te creo preocupes. todo el tiempo, pero bueno, hacen parte de la anécdota de vida que nos quedará precisamente producto de la coyuntura sanitaria. Y claro, el profesor José Agustín, chiquillas y chiquillos, hace parte hoy por hoy de la planta docente de la Universidad San Buenaventura, de la cual también yo soy egresada y es mi alma mater. Estás liderando, por supuesto, las cátedras en el área de derecho penal. Entiendo que tienes un apasionamiento por el tema de las tecnologías y que creo que también lo vas a hacer compartir en el transcurrir de esta breve sesión.
y que claramente te doy la bienvenida y reitero, agradecerte porque no es fácil. Yo sé que un sábado en la mañana quizás es tiempo de familia, y agradecerte y valorarte precisamente por este tiempito de disposición para con mis estudiantes. Bienvenida a la universidad, bienvenido, perdón, a la Universidad Andrés Bello, AIEP, Chile. Y bueno, el escenario es todo tuyo. Yo voy a dejar de compartir la pantalla para los efectos de que te pueda dar el protagonismo. Tú vas a ser nuestro protagonista en los próximos minutos. Y por supuesto, me aperturo la cámara para los efectos también de cortesía. Así que el aula es tuya. Ariana, muchísimas gracias. Buenos días acá en Colombia, buenas tardes para allá, para ustedes en Chile, a las personas que están conectadas ahorita, pues Esther, Marcela, Yasmina. Muchas gracias nuevamente a la profesora Ariana por la invitación. Voy a intentar compartir en este tiempo que nos da Ariana muy generosamente unas reflexiones, y bueno, más que nada va a ser un recorrido a través de una figura de las que diríamos que las más importantes dentro de la teoría del delito, que es el iter criminis. Voy a permitirme compartir acá. Creo que ya. Por supuesto. Por ya la supuesto. están viendo. Vamos a ver. Ahí se está viendo. Qué bonita, muy Perfecto. bella. Muchas gracias, profesor. Entonces, permítame un segundito aquí. Pues por efectos de tiempo, como ya lo había mencionado la profe Ariana, vamos a abordar de manera muy puntual tres aspectos que tienen cierta, o digamos que están supremamente conectados. Nos vamos a enfocar en esos tres aspectos solamente, que son el iter criminis, o el camino del delito. Vamos a hablar también sobre el lugar que dentro de ese camino ocupa lo que ustedes conocen ya como el dispositivo amplificador del tipo de la tentativa, y que por supuesto tiene unos efectos en la punibilidad. Entonces, esos tres temas básicamente son los que vamos a abordar, y si el tiempo nos alcanza, vamos a hacer algunas comparativas entre nuestras figuras, tanto en Chile como en Colombia, en el Código Penal. Entonces, hablar de iter crimini, o el término iter crimini, hace alusión a dos vocablos. Dos vocablos iter, dos vocablos que están en latín: iter, que significa camino, y criminis, delito, que bueno, tal cual así como lo sugiere, no viene a ser otra cosa que ese camino, esa senda, ese recorrido que hace un delincuente desde que se le ocurre, desde que concibe la idea de cometer un delito, hasta cuando, efectivamente logra su propósito a través de la consumación. De entrada, tenemos que dejar claro que esta figura únicamente va a ser aplicable a las conductas que son cometidas de manera dolosa, es decir, con conocimiento de la ilicitud del acto que se va a cometer, y aún así, pues cuando se acoge y cuando se encamina la voluntad hacia su realización. ¿Y cuál es el origen de la expresión? Bueno, aquí tenemos a estos señores, estos personajes. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Ustedes saben, vamos a ubicarnos, caída del Imperio Romano. Llegaron los glosadores a hacer sus interpretaciones y a hacer sus anotaciones, después los posglosadores, los prácticos en la Edad Media, y entonces se le atribuía a este señor, a este jurista italiano que se llama Andrea Alciato, la utilización por primera vez de ese término del iter crimini. Posteriormente se empieza o se incluye el tema del principio de ejecución, que es un aporte de este otro señor aquí, que es Tiberio Diciani, que es nada menos quien habla también o quien introduce al derecho estos temas tan importantes de responsabilidad objetiva y subjetiva. Y tan importantes fueron esos aportes que la legislación francesa, ya posteriormente, por allá por el año 1790 y tanto,
lo incluye o digamos, Francia lo incluye en su legislación y desde allá inicia el camino que ya ustedes conocen en el tiempo y en el espacio hasta que llegan a nuestra legislación. Sabemos que nuestros códigos, nuestro derecho está inspirado en gran parte en la legislación francesa y de ahí, bueno, por supuesto la alemana también, pero hablando de esas cosas, de ese recorrido histórico, pues tenemos mucha influencia francesa. Nuestro Código Civil, por ejemplo, que viene de Francia y que deviene también del derecho romano. Y voy a contarles una historia que nos va a ayudar a tener una idea clara de lo que es este iter crimini, que consta básicamente de dos fases, una interna y una fase externa. Y es la historia de Romeo y Julieta. Quiero que le presten atención a esta historia, chicas. Romeo está profundamente enamorado de Julieta, ¿verdad? De una manera obsesiva, se lo ha expresado en distintas oportunidades, pero Julieta no le presta ni 5 de atención, le ha dado una frenzoneada de años, no le da ni la hora, y después de uno de esos tantos rechazos, este hombre, este pobre Romeo, destrozado, decepcionado, empieza a fabricar en la cabeza la idea de que si Julieta no es para él, no va a ser de nadie. Y que la única forma de lograrlo es acabando con su vida. Entonces nace el propósito criminal en un primer estado de esta fase interna que se llama ideación. Una vez con esa idea ya en la cabeza y concebida, comienza Romeo en su mente a planear cómo lo haría, si de día, si de noche, qué necesito para cumplir con mi cometido, a dónde la puedo llevar, a un lugar solitario, cómo lo haría. ¿Cómo le quitaría la vida? ¿Con un arma de fuego, con una cuerda, con un cuchillo, con un veneno? Incluso Romeo entra en conflicto consigo mismo porque hasta donde él se conoce de toda la vida, ese hombre no sería capaz de matar ni una mosca, pero mira todo lo que hace el amor, todo lo que hace la pasión, un sentimiento peligroso esto del amor, y empieza una lucha interna donde rechaza esa idea y esto se le conoce como etapa de deliberación. Si él delibera y entra en esa lucha interna, pero al final los mecanismos de inhibición le fallan y por supuesto fallan porque está lastimado, está dolido, ¿cierto? Y no hay nada peor que el despecho y resuelve entonces, decide matar a su amada Julieta. Pasamos entonces por esa etapa de deliberación y llegamos a una fase, dentro de esta fase interna, llegamos a un tercer estadio que es la resolución, que es lo mismo que la decisión. Y aquí tenemos que hacer una primera relevancia respecto de esa fase interna del delito para el derecho penal, porque sencillamente no la tiene, no es relevante para el derecho penal. Esta primera fase interna, digamos que nada de lo que ocurrió en ese primer estadio es punible. ¿Y por qué? Porque yo no sé si han escuchado alguna vez esta frase, este pensamiento que se le atribuye a Ulpiano, cogitationes penam nemo patitur, nadie sufre pena por su pensamiento, o dicho de otra forma, el pensamiento, chicas, no delinque. Así las cosas, para que Romeo pueda aparecer en el radar del derecho penal, tiene que seguir su recorrido y pasar a una fase donde comience ya a exteriorizar a través de acciones reales y objetivas todas esas ideas que tiene en la cabeza. Y a esta fase, esta acá le llamamos fase externa. Y va a contener esa fase externa lo que se conoce como actos preparatorios, actos de ejecución o actos ejecutivos y el triste final que es la consumación, ¿verdad? Es decir, la terminación de la vida de la pobre Julieta, que vamos a ver cómo termina Julieta, esperemos que no vaya a morir, pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Entonces, Romeo consigue un arma, va a una ferretería, compra algunos metros de cuerda, luego va a un almacén de químicos y compra un frasco de cloroformo, compra algodón, renta o alquila una camioneta y se va hasta un bosque que está por allá lejano, fuera de la ciudad, donde hay un árbol hermoso, frondoso, que representa el amor que él siente por Julieta y decide que ahí la va a enterrar, ¿cierto? Entonces, cuando todo está listo,
ya comienza a ejercer una labor de vigilancia y espera el momento más oportuno para dar su golpe según lo planeado. Todas esas manifestaciones externas de las que acabo de hablar, ¿cierto?, que ha hecho Romeo, que se conoce como actos preparatorios, al igual que todos esos pensamientos, ideas de la fase interna, de la deliberación y la decisión, por regla general, carecen de relevancia para el derecho penal, porque su contenido delictivo viene a ser insuficiente. Y esto es así, máxime, cuando estamos frente a un derecho penal de acto, ¿cierto? Donde ustedes saben bien que se requiere lesionar o por lo menos poner en peligro que protege el legislador, que en este caso es la vida de Julieta. Y digo por regla general porque existen conductas que por su naturaleza sí tienen cabida en esta fase preparatoria, entre estos actos preparatorios. Por ejemplo, si ustedes se van aquí al Código Penal suyo, al Código Penal chileno, está la figura de la conspiración. El artículo 8 contempla la figura de la conspiración que se asimila a una figura que tenemos nosotros como delito autónomo, que es el concierto para delinquir. Lo tenemos nosotros en el artículo 340 en nuestro Código Penal. Ambos consideran punible cuando varias personas se reúnen para cometer delitos. El legislador colombiano lo enuncia en abstracto como delito de mera conducta o de mera actividad. Ya ustedes saben cuáles son esos delitos. Son aquellos en donde no se exige la concreción de un resultado material para la configuración del delito, mientras que el Código chileno lo plantea únicamente en los casos en que la ley lo establezca. Es decir, la punibilidad está solamente en los casos que la ley lo establezca, pero la regla general es que no sea punible. Y lo mismo pasa con lo que ustedes llaman proposición, que en Colombia está dispuesta como delito también en el 348, en nuestro artículo 348 del Código Penal, y se conoce como instigación para delinquir, que es esta que está aquí, que dice que el que pública directamente incite a otro u otros a la comisión de un determinado delito o género de delitos incurrirá en multa. Ustedes tienen acá, la proposición se verifica cuando el que ha resuelto cometer un crimen o un simple delito propone su ejecución a una u otras personas. Ven que es lo mismo, ¿cierto? Y aquí en la conspiración, pues tiene que ver cuando dos o más personas se consientan para la ejecución de crímenes o simples delitos. Nosotros acá decimos que cuando varias personas se concierten, es decir, se reúnan con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada por esa sola conducta, y ahí es donde está la esencia del tipo de mera conducta o de mera actividad, incurrirá en prisión. ¿Vale? Entonces, sin embargo, este no es el caso de Romeo. Este no es el caso de Romeo. Él no se queda solo en los actos preparatorios. ¿Qué hace Romeo? Romeo aprovecha un descuido de Julieta, la aborda por sorpresa, la deja inconsciente con el cloroformo, la sube a la camioneta, a la van, al carro, al camión, no sé, y la lleva hasta el bosque donde tiene pensado consumar su plan. Y se dispone a quitarle la vida. ¿Qué ha hecho Romeo en este punto? Ha desplegado unos actos que se conocen como actos de ejecución, ¿cierto? Y estos actos sí que trascienden a la sola idea y a la sola preparación. Y estos actos de ejecución sí gozan de relevancia para el derecho penal porque obedecen a conductas concretas que persiguen una finalidad igualmente concreta, que es nada menos que la consumación del crimen, que es la muerte de Julieta. Y es en estos actos ejecutivos de la fase externa donde habita la siguiente figura que vamos a observar y que resulta supremamente importante para efectos de valorar el grado de punibilidad, porque la pena no va a ser la misma si Romeo acciona el arma, ¿cierto? Y luego entierra a Julieta al pie del árbol, que si sobreviene una circunstancia ajena a su voluntad, a la de Romeo, que frustra sus intenciones. Y estamos hablando del dispositivo amplificador del tipo que ustedes bien conocen como tentativa.
Ahora, aquí está. A nivel de doctrina, y después de muchos fallos que le dieron forma a todo este asunto, se decantaron unas clases de tentativa que se reducen a 4, ¿verdad? Se ven tanto en su código como en el mío, tanto en su legislación penal como en mi legislación penal. En primer lugar, tenemos la tentativa simple o inacabada, que algunos llaman la verdadera tentativa y que hay algunos y que tiene unos requisitos. Por ejemplo, el principio de ejecución de la conducta. ¿Aló? Sí, alguien dijo, alguien. ¿Qué sucede? Alguien sí. ¿Alguno quiere opinar? Si estiman, lo dejamos para la parte final. Marcela, Yasmina, Esther, ¿alguien quiere decir algo? Pero si es así, lo dejamos para la parte final para respetar un poco los tiempos. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? La tentativa inacabada, ¿verdad? Que llamamos, o que algunos llaman la verdadera tentativa, que tiene un principio de ejecución, es decir, que superamos esos actos, esa idea criminal y esos actos preparatorios y ya comenzamos a ejecutar la conducta, ¿verdad? Por supuesto, esa conducta tiene que ser idónea y debe haber univocidad de la conducta, es decir, esa conducta debe ser de manera inequívoca o inequívocamente dirigida a conseguir el resultado. Y hablamos de la conducta porque tiende a creerse a veces que el medio es el que tiene que ser idóneo, y cuando hablamos de tentativa, pues el medio es irrelevante. Recordemos que si tú tienes un pañuelo, pues un pañuelo con los que te seca el sudor, con el que te amarras en la cabeza, que aparentemente es inofensivo, con ese medio puedes ahorcar a una persona, puedes quitarle la vida, ¿cierto? Entonces va a ser más bien o va a depender de los actos y de la forma como tú uses ese medio, donde lo que le va a dar la idoneidad al acto. Y el tercer requisito de esa tentativa es que no se dé la consumación por causas ajenas a la voluntad de la gente. Por otro lado, está la tentativa acabada o frustrada, que, bueno, en donde se cumple con todo lo necesario para dar por consumada la conducta, pero el resultado no se produce por circunstancias independientes a la voluntad de la gente. Y aquí es importante esto del iter crimini para saber cuándo inicia la ejecución de la acción y cuándo se dan todos los actos necesarios para la consumación y no se da. Por eso es de importancia la relación entre el iter crimini y la tentativa. Y por otro lado está la tentativa desistida. Por acá también van a escuchar algunos ruidos de pronto. Hay vendedores por ahí por la calle, entonces me lo van a perdonar si se escucha. La tentativa desistida, ¿cierto? Y aquí es importante estudiar dos eventos. El primero, que es cuando simplemente se renuncia a la acción, como cuando un sicario se acerca a la cabeza, si un hitman se acerca a la cabeza de su víctima, le apunta a la cabeza y está listo para disparar, pero decide no hacerlo. Toma la decisión de no hacerlo. Entonces es retenido por la ciudadanía y es llevado a la autoridad. ¿Qué vamos a sancionar en ese caso, más allá de pronto del porte ilegal de arma que pueda llevar, del arma que lleva consigo, ¿verdad? Pero ¿qué más podemos sancionar ahí? Esa conducta, así como la estamos planteando, carece de una consagración legal, carece, en lo que se refiere por lo menos al homicidio, estaríamos describiendo un comportamiento atípico que es totalmente ajeno al contenido del Código Penal. Y está este otro evento en donde la ejecución del acto está en curso y el agente que ha desistido de sus intenciones y de manera voluntaria hace todo lo que esté a su alcance para impedir el resultado. De eso vamos a hablar nuevamente un poquito más adelante. Y luego tenemos la tentativa imposible o inidónea, que abarca todos esos comportamientos que no son aptos para consumar el delito. Entonces, la consumación no depende ya aquí de circunstancias ajenas a la voluntad de la gente ni a su desistimiento, sino a la falta de idoneidad de la conducta para conseguir el resultado propuesto. Ya está. En eso consiste la tentativa imposible. Ahora,
haciendo una comparación muy sencilla entre las dos legislaciones, la chilena y la colombiana, encontramos que en el Código Penal chileno aparece en el artículo 7, establece en su artículo 7 que solo serán punibles el crimen o simple delito consumado, pero también el frustrado y de la tentativa. No se contempla expresamente la figura del desistimiento del hecho típico, pero la Corte Suprema suya, la Corte Suprema chilena, ha manifestado que aunque la ley no contiene un precepto expreso sobre los efectos de la tentativa desistida, sí excluye la punibilidad del hecho tentado. Y esto, me refiero a la tentativa desistida, excluye la punibilidad. ¿Y esto se infiere dónde? En el artículo 7, en el segundo inciso de este artículo, que dice que el delincuente pone de su parte todo lo relacionado para que el crimen se consuma, y esto no se verifica por causas independientes a su voluntad. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si voluntariamente se renuncia al hecho delictivo, pues no se dará el presupuesto para la frustración y por ende quedaremos en presencia de una tentativa desistida. Luego entonces tenemos delito frustrado, tentativa y tentativa desistida de una manera tácita incluida en el código, en el artículo 7. Por su parte, en Colombia tenemos el artículo 27, ¿verdad? En el artículo 27, y vamos a ir haciendo ya, si ustedes, pues, por favor, bien lo tienen, vayan haciendo los parangones, las comparativas entre su legislación y la colombiana, porque acá nosotros en Colombia vemos que el que iniciare, ¿verdad?, la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación y esta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, y bueno, este es supuesto de hecho y acá está la consecuencia jurídica, incurrirá en pena no menor de la mínima, o listo. Esos ya son asuntos punitivos de dosimetría, de dosificación punitiva, que es harina de otro costal. Pero entonces lo que tenemos aquí, y miren que yo me he tomado aquí, me he dado la tarea de marcar con los colores iguales lo que considero que son los puntos en común o que son las coincidencias de esta figura en las dos legislaciones. Entonces, mientras aquí tenemos que iniciar la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación y esta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, acá tenemos que ustedes dicen en el código, en el artículo 7, hay tentativa cuando el culpable da principio a la ejecución del crimen o simple delito por hechos directos, pero faltan uno o más para su complemento. ¿Verdad? En ese caso, tenemos tentativa. Adriana, ¿ibas a decir algo? No, en absoluto, profesor, que así es, el comparativo está maravillosamente perfecto. Claro, con algunas evoluciones. Sí, por supuesto, porque entonces esos hechos directos, esos hechos directos que menciona la legislación chilena, nosotros podríamos acá asimilarla o podrían, buscando unificar esos criterios, podríamos estar refiriéndonos a esos actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación. Ahí estamos hablando de los actos directos, pero yo siento que aquí estoy viendo algo que como que marqué, bueno, igual, seguimos. Entonces acá dice, cuando la conducta punible no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del autor o del partícipe, es lo que se conoce como la tentativa inacabada, mentira, acabada, que es la que tenemos aquí. Hay crimen o simple delito frustrado. Aquí hablamos de la frustración. Cuando nosotros hablamos de tentativa acabada, ustedes hablan de frustración. Entonces, el delito frustrado se da cuando se pone de su parte todo lo necesario para que el crimen se consuma y esto no se verifica por causas independientes de su voluntad. Exactamente lo mismo que estamos diciendo, pero en palabras más, palabras menos, cuando la conducta punible no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del autor o del partícipe. Y vamos a entrar, y aquí en esta partecita roja
que ustedes ven es donde dice encontramos la tentativa desistida. Es decir, lo que ustedes mencionan por acá en este segundo inciso, ¿cierto? Lo mencionamos nosotros de manera expresa, pero a diferencia de lo que contempla el Código chileno, se va a dar la tentativa desistida para nosotros cuando el agente realiza todos los esfuerzos necesarios para impedirla, pero la conducta no se consuma igual por circunstancias ajenas a su voluntad. Esa yo creo que es la diferencia más marcada, porque fíjense que, miren el caso de alguien que instala una bomba de temporizador debajo de un carro y huye, ¿verdad? Luego de un instante empieza a pesarle la conciencia y se devuelve con toda la intención de desactivar ese artefacto. Se tira debajo del auto, empieza a manipular y a cortar los cables, pero el temporizador llega a cero, así como en las películas, 3, 2, 1, 0. Y cuando este hombre ya está listo para encontrarse con sus ancestros, la bomba no estalla. ¿Por qué? Porque la pólvora se humedeció mientras este señor estaba debajo del carro. Entonces, esta parte del artículo 27 del Código Penal colombiano nos pone en presencia de una tentativa desistida que, sin embargo, es punible, porque aunque el agente hizo todo lo posible por desactivar la bomba, esta no estalla por una circunstancia sobreviniente ajena a su voluntad. De manera que toda esa circunstancia, todo ese supuesto, comporta en todo caso una pena atenuada en razón a esa intención y a esos esfuerzos que hizo este señor en desactivar el dispositivo. Ahora, me gustaría que allá donde están hicieran una reflexión. Si quieren hablar de ello, lo hacemos al final, no hay problema, pero quiero que me ayuden a despejar unos interrogantes respecto a este mismo supuesto de la bomba, pero desde lo que contempla el Código Penal chileno. ¿Qué manejo podríamos darle desde su legislación? ¿Cómo abordamos el presupuesto? ¿La conducta queda impune o le aplicamos el delito frustrado, donde parece ser que los esfuerzos voluntarios realizados por el agente resultados son irrelevantes para efecto de imponer la pena? Ya en otra ocasión hablaba con la doctora Ariana y decíamos que se le da tratamiento de delito frustrado, ¿ok? Y entonces pregunto yo, ¿será que si no se tienen esas subjetividades, ¿sí?, esos esfuerzos necesarios para impedir el resultado a la hora de castigar a la gente, y digamos, no estaríamos haciendo un poquito ahí o digamos, aplicando un poquito de responsabilidad objetiva cuando lo que hacemos es sin atender, o que aparentemente no se tienen en cuenta para nada esas circunstancias o esos esfuerzos que hizo la gente para evitar el resultado, ¿verdad? Si desconocemos todo eso e igual le imponemos la pena por la frustración, ¿verdad?, no estaríamos aplicando un poquito ahí responsabilidad objetiva. Una reflexión que les quiero dejar solamente. Y al final, si gustan, pues lo conversamos. ¿Por qué? ¿Y por qué al final? Porque es que tenemos que cerrar la historia de Romeo y Julieta, ¿verdad? Esperemos que felizmente, porque esto de lo que hemos hablado nos va a poner frente a 3, 4 escenarios, ¿cierto? El primer escenario, miren que ya hemos hecho todo este camino, todo este recorrido desde que Romeo pensó en la idea, se imaginó cómo lo iba a hacer. Ya tenemos la fase interna, fase externa, bien delimitadas. Entonces, imaginémonos estos 4 finales. Imaginemos que estamos en un multiverso, así como los de Marvel, como los de DC, que plantean cualquier cantidad de finales y variantes. Entonces, en la primera variante, Romeo dispara en repetidas ocasiones contra Julieta, la abandona al pie del árbol y la da por muerta. Un campesino la encuentra, la lleva hasta un centro de salud, donde luego de varias horas, aquí tendríamos
en nuestra legislación colombiana tendríamos una tentativa acabada, ¿verdad? Porque Romeo hizo todo lo necesario, disparó en repetidas ocasiones, la da por muerta, el tipo se va, creyendo que ya había logrado su cometido. Sin embargo, a Julieta le salva la vida un campesino. Entonces tenemos tentativa acabada. Para ustedes, delito frustrado. ¿Sí? Vamos bien. Segunda hipótesis o segundo escenario. En el momento en que Romeo va a dispararle a Julieta, un campesino armado hace un tiro al aire, ahuyenta a Romeo, el campesino lleva a Julieta a su rancho donde despierta y se recupera de los efectos del cloroformo. Bueno, salva su vida a Julieta. Aquí claramente tenemos una tentativa inacabada, ¿cierto que sí? Lo que ustedes llaman solamente tentativa, ¿verdad? Tentativa. ¿Por qué? Porque está el principio de ejecución, pues él ya se dispone a disparar y hay una circunstancia ajena a su voluntad que es ese campesino que dispara y lo ahuyenta, que impide el resultado que él va a buscar. Entonces tenemos tentativa inacabada para la legislación colombiana, tentativa para la legislación chilena. Tercer escenario, justo cuando iba a dispararle, Romeo rompe en llanto, el tipo se pega una arrepentida, sube a Julieta al vehículo y la devuelve hasta un callejón detrás de su casa, donde los vecinos la encuentran y la llevan de nuevo a su hogar. Aquí tenemos la hipótesis que está contemplada en el artículo 7º, la tentativa desistida, ¿cierto? Tal cual. La hipótesis que lleva, como ya lo hemos hablado, a una no punibilidad, ¿cierto? Y finalmente, un cuarto escenario, Romeo le dispara y entierra a Julieta, agonizante. Está Julieta al pie del árbol, pero se arrepiente de su... se va y regresa, se arrepiente de su cometido y vuelve a desenterrarla, le presta los primeros auxilios y entonces huye cuando aparece uno que dispara al aire, que termina ya pues de salvarle la vida a Julieta, la lleva al hospital y se salva. Tenemos ahí una circunstancia en la que Romeo desiste de su hecho, trata por todos los medios de reversarlo, de revertirlo, de salvarle la vida a Julieta, pero finalmente no puede, ¿verdad? Porque hizo todo lo posible, pero aparece el campesino, quien es quien determina, digamos, la circunstancia ajena a la voluntad y es quien le salva finalmente la vida a Julieta. Entonces tenemos en este caso la tentativa desistida, como aparece en el artículo 27 aquí en Colombia. Nuestro desistimiento acá. Podríamos de alguna manera, y para responder a los interrogantes, recuerdan los interrogantes que les pedí que tuviéramos en cuenta antes, ¿qué tratamiento le damos entonces a este cuarto escenario? Si ya lo tenemos como tentativa desistida desde la perspectiva del derecho penal colombiano, ¿qué tratamiento le damos entonces desde la legislación chilena? No sé si Esther, no sé si Marcela, no sé si Yasmina estarán en condición de darme esa respuesta. ¿Podrían hacerlo? A ver, sin temor alguno, no importa, si aquí estamos para aprender. Yasmina, Esther, Marcela, arriésguense. ¿Qué respuesta se le podría dar? Bueno, vamos a ver. Ok, Yasmina va a comentar. Yasmina, te escucho. Hola, Yasmina. ¿Qué dices? Yasmina tiene problemas. Profe, disculpe, ¿hice una pregunta o está pidiendo que uno pregunte? Estoy pidiéndole a ustedes cómo resolverían este cuarto escenario desde la legislación penal chilena. ¿Te acuerdas que antes les había dicho que había unas diferencias, ¿verdad? Y que había unos escenarios que había que tener en cuenta, que era la tentativa desistida cuando no era un mero desistimiento, sino cuando conllevaba que se hace
por evitar el resultado, pero este no se da, que aparentemente no está previsto en la legislación de ustedes, en la legislación chilena. Entonces, ¿cómo le podemos dar tratamiento o cómo le darían ustedes si fueran fiscales, si fueran jueces, si fueran los operadores jurídicos en ese momento? ¿Cómo le darían tratamiento a este cuarto escenario que es muy parecido al de la bomba? ¿Recuerdas? O sea, de repente su marido le presta los primeros auxilios. De pronto, en la acabada, ¿qué apreciación creen ustedes que pudieran presentarse? No importa, estamos para pero para aprender. mí, pero usted dice si es desistida, para mí no es desistida. O sea, es que ¿en qué punto uno se arrepiente? También, si la dejó agonizante, mi forma de ver también, o sea, ¿qué más se puede hacer ahí? No es que se arrepintió antes, sino que ya había causado un daño tremendo a la víctima. No sé si, igual pido disculpas porque yo me tocó trabajar también, entonces estoy conectada con el teléfono trabajando, trato de prestar la máxima atención que puedo, yo siempre participo, pero esa es mi opinión, porque estamos en el número 4, ¿cierto? En el Sí, Romeo sí, claro que sí. Sí. Sí, tú dices, y fíjate que es interesante lo que dice Marcela, porque mira que Marcela está diciendo, si ya le hizo un daño tremendo, ¿cómo así que arrepentirse? O sea, en este momento pues no valdría tal arrepentimiento. Pero es que recuerda que el daño en este caso lo verificamos con el homicidio, ¿cierto? Verificaríamos el daño relevante para la hipótesis, sería que Julieta perdiera la vida, que le quitara la vida. Entonces, al no darse este resultado, pues con respecto solamente a homicidio, ¿podríamos o no podríamos imponerle una pena a Romeo? ¿Respondería o no respondería por homicidio tentado, por lo menos? Y él debería. Debería, ciertamente. Ciertamente. Sí. Ciertamente, Marcela, debería. Es súper difícil porque yo creo que también es súper interpretable porque depende del abogado, puede ser o no, de la capacidad de convencimiento que tenga, de decirle si se arrepintió en el momento justo o no, porque claro, si lo ponen que se arrepintió, ¿cierto? Pero tuvo que huir porque lo pillaron, entonces ahí hay como una línea súper delgada entre si corresponde o no que sea frustrada. Pero fíjate porque que mira que en ese caso no frustró el delito porque él se había arrepentido, no sé si no, claro, porque él ya se arrepintió, entonces no frustró el delito, frustró que la estaba salvando, se supone. Entonces está como difícil. Tratamiento entonces, que era lo que hablábamos con Ariana con el primer grupo, se le sigue dando tratamiento de delito frustrado, ¿cierto? De tentativa acabada. Luego entonces tenemos que hacer una revisión, en algún momento tenemos que hacer una revisión de esta circunstancia en la que hay todo lo posible, ¿cierto? Por evitar el resultado, y este igual no se da por circunstancias ajenas a la voluntad. Porque fíjate que no es lo mismo cuando él... Pero si él no la pudo, pero si la finalidad, profesor, disculpe, era matarla y no subió, y él no logró matarla tampoco porque se arrepintió, nunca logró cometer el cometido final de su delito, porque a lo mejor sí la secuestró, pero no, okay. pero si él quería matarla, y ese era su fin, porque él no quería ni lastimarla, no, él quería matarla. Él quería matarla. Claro, y no pudo, pero él se arrepintió. Y además de eso se salvó. Entonces yo creo que no acabó con el delito, con el cometido que tenía él, el principal. Pero fíjate que tocaste un tema bien interesante ahí. O sea, él no se va a salvar del secuestro en todo caso, ¿cierto? Pero entonces igual nos lleva ante el mismo problema. Tenemos un asunto de interpretación que nos puede llevar a dos circunstancias. Un concurso heterogéneo y sucesivo de secuestro más tentativa de homicidio, o queda el homicidio impune porque se arrepintió y solamente nos quedamos con el secuestro. ¿Ves? Y eso es lo que nos deja este artículo, esta segunda parte del artículo 7.
cuando dice que no se verifica por causales independientes a su voluntad. Es decir, que si las causales obedecen a la voluntad, si el arrepentimiento obedece a la voluntad, entonces tendríamos tentativa frustrada. ¿Sí? Pero claramente no se va a librar del secuestro, estimada Marcela. Y muchas gracias por ese aporte. Lo que quería finalmente era no sé, poner a mover un poquito y a que dialogáramos un poquito, pero creo que Yasmina quería decir algo y seguramente era muy importante, pero no se le escuchó muy bien. Entiendo que puedan estar trabajando en este momento y bueno, no los voy a forzar a decir nada más. Tenemos entonces a manera de conclusiones, de lo que hemos dicho acá. En primer lugar, el liter criminis es aplicable únicamente a delitos dolosos. En la fase interna, solo los actos preparatorios pueden tener alguna relevancia. Recuerden, y esa relevancia va a obedecer a que estemos en presencia de un delito de mera actividad o de mera conducta. Si no, pues no tiene relevancia alguna tampoco. Solo en los actos de ejecución emerge la tentativa, no antes. Y tampoco es irrelevante después de la consumación, por obvias razones. ¿Cómo vamos a hablar de tentativa si ya hemos consumado el delito, verdad? Entonces, solamente emerge en momento del acto de ejecución. Igualmente, la tentativa solo aplica a conductas dolosas, donde se requiere desplegar una serie de actos idóneos e inequívocamente dirigidos a producir el resultado. También que lo que importa es la idoneidad de la conducta, no la idoneidad del medio. Y la ejecución debe poner en peligro de manera real, efectiva, cierta y concreta el bien jurídico imputable a la gente. Tampoco existe consumación por causa ajena a la voluntad de la gente, y con algunas diferencias de los códigos penales colombiano y chileno, ambas legislaciones la abordamos de una manera similar, pues por supuesto con algunas variantes. Creería que esas eran las reflexiones que quise traerles en esta mañana. Pues muchísimas gracias nuevamente a Ariana por su invitación. Espero de verdad que en cualquier otra ocasión me inviten nuevamente, y ya un día que no estén trabajando y que no tengan esas correrías del día a día, podamos sentarnos a hacer una verdadera reflexión sobre estos temas, porque esto todavía tiene mucha tela que cortar y muchas reflexiones más por hacer. Pues muchísimas gracias por su atención. Muy bueno, José, muy bueno, profesor José. Oye, yo estaba entretenida con toda la actividad lúdica que has planteado de Romeo y Julieta, y tengo que admitir que como el jueves yo también tuve una suerte ahí de fallita técnica, claro, perdí por un momento el hilo, y qué maravilla, hoy lo sostuve, así que yo estaba súper entretenida. Yo actúo como un estudiante más. Muchísimas gracias, profesor José Agustín. Solamente, bien tú lo has indicado, en efecto, hacer unas precisiones como para también hacer un cierre, que claramente en nuestra normativa, que es lo que hemos insistido y coincidíamos contigo, la necesidad de quizás una reforma, un avance o una mejor precisión en cuanto a conceptos como es el famoso cuasi delito, que en la normativa chilena es un acto que sería más bien dentro de lo que nosotros pudiésemos evidenciar en Colombia dentro de los tipos punibles culposos, ¿no? En cuanto se comete con culpa, con negligencia o con falta de cuidado. Claramente su tratamiento va a ser de una forma mucho más benigna. También quería hacer la precisión, porque quizás nosotros en ese hincapié no profundizamos, pero qué bueno que tú lo hayas hecho, la distinción de la responsabilidad objetiva y subjetiva del sujeto como tal, y es que en la responsabilidad objetiva se prescinde absolutamente de la conducta del sujeto, de su culpabilidad o intencionalidad. Aquí lo que se busca precisamente, o nos focalizamos, es en el daño que se pueda producir, que obviamente también hay digamos, responsabilidad de aquello. Pero en la responsabilidad subjetiva exige que para poder atribuir, entiendo que es así, el resultado dañoso a un sujeto activo determinado, hay que tener en cuenta su esfera volitiva, es decir, su voluntad, la cual por supuesto está impresa de una intención, de un dolo, de un querer, pero a la vez también de que el sujeto pueda
no lo sabemos, si se puede regular o no, autorregular en su propia conducta, pero claramente es la voluntad, ese querer del sujeto como tal. Bien lo indica, responsabilidad subjetiva. Esa precisión de concepto, no sé si de pronto estoy en lo correcto, profesor Agustín. Yo soy partidaria de que a pesar de que uno tiene el proceso formativo, siempre hay mejores maestros que uno, y tú eres uno de ellos precisamente. Así que agradecerte, muchísimas gracias de verdad para con nuestro curso. No sé si Yasmina, no sé si Javiera se me integró posterior, luego se salió, bueno, ya ahorita sí. no la veo. Esther, Marcela, ¿tienen alguna pregunta que le quieran hacer al profesor José Agustín? Y que con esto, jóvenes, señoras y señores, cerramos el iter criminis como uno de los bastiones que tiene precisamente el derecho penal. ¿Alguna última pregunta o inquietud para ya despedir a nuestro invitado el día de hoy? O aporte, no todo tiene que ser pregunta, usted tiene algo muy importante que decir que quiera aportar al debate. Está silenciado, está silenciado. ¿Sí? Ahora. No, ¿se escuchó? ¿Sí se escuchó? Silencio, está silenciado, a ver. No, sí se escucha, profesora. José, está silenciado. Marcela, ¿tú me escuchas? Sí, clarito. Parece que la José, la que está silenciado. Yo también lo escucho. No me interesa, no lo necesito. Está silenciado, déjame yo le escribo. ¿Ahí se me escucha a mí en lo particular? Sí, profesora. Pero tú estás silenciado. Usando planilla. Ya. Chicas, no, profesora, es solamente yo lo escucho. A los dos, a todos. ¿Sabe qué habrá pasado? Bueno, chicas. Profesor José, yo le doy las gracias, me gustó mucho la clase. Marcela, muchísimas gracias. Me tuve no se le escucha. Un trabajo y trabajo ahora ciertos sábados, entonces estoy conectada, ahora puse ingresando planilla, hago ahí para poder conectarme, pero yo igual puse mucha atención, me encantó la clase, de verdad le doy las gracias, la voy a volver a escuchar, me parece que los apuntes, la diapo también las tiene la profesora, ya porque me gustó mucho, y de verdad que me hubiese gustado participar mucho más, pero tengo como 60 segundos cada cierto tiempo para poder hablar. Entonces, así lo hago. Y también pido disculpas por el micrófono abierto porque no me di cuenta, pero me encantó. Muchas gracias. Y estuvo muy didáctica, profesora. Muy didáctica la clase, con los ejemplos, eso no nos había tocado. Tener una clase así, didáctica. Aunque sea la profesora. Nos tocó una clase didáctica, no tan teórica. No tan teórica. Con la aplicación de la teoría. Y eso me gustó mucho. Así que imagínate, José, se me están gran desafío. Pero muchas gracias. Gracias. Antes como que no se me escuchaba, yo era la que estaba silenciada. Sí, pero bueno. Nosotros nos escuchamos acá perfectamente, ¿cierto, chicas? Ya, no, perfecto. Bueno, yo hice unas precisiones sobre el cuasidelito, la responsabilidad objetiva y subjetiva. Bueno, en fin, ya de todas maneras yo lo recabaré en las clases. José, mil gracias, mil gracias. El corazón bien contento de verdad por haberme aportado. Por el contrario, ha sido un aporte para conmigo, para otra visión totalmente distinta, otro paradigma totalmente distinta, y sobre todo encontrar que hay similitudes, hay más similitudes de las que uno cree, empezando por nuestro Código Civil. Entonces, hay muchas similitudes que básicamente nos permiten, por supuesto, hacer este intercambio como tal. Muchas gracias y siempre bienvenido a esta tu casa de estudio. Por supuesto, yo me comunicaré contigo para los efectos de constancia y también para los efectos de que me puedas, si así lo estimas y si no es inapropiado, la diapo para poderla compartir con ellos, la diapositiva para poderlos compartir con ellos. Pero por supuesto, te las estaré enviando. Y muchísimas gracias a ti nuevamente por la invitación, por tu generosidad, a Marcela, a Esther y a Yasmina, pues muchísimas gracias también por su atención. Muy bien. Bueno, chiquillos, entonces yo voy a despedir al profesor. Por favor, vamos a hacer un pequeño break. Nosotros seguimos con clase, José. Son las 1:05. Voy
a hacer un pequeño break exactamente de 15 minutos y nos conectamos por nuestra plataforma Blackboard normal y corriente. ¿Qué les parece? Ya, profesora, no hay problema. Y hasta Entonces luego, nos vemos José exactamente Agustín. Estuvo muy entretenida a la las clase. 1:21. Esther, muchas gracias. Hasta A luego, las que esté muy bien. 1:21 nos vemos en Chao. nuestra plataforma Chao, Blackboard. hasta Chao, chao, luego. ya nos vemos. Chao, Chao, felicidades. a ustedes un abrazo. Chao, chao.